No, Nicolás no, Juan. Está grabando, ¿eh? Buenos días a todos, soy el teniente primero médico Quintero, residente tercer año del servicio de cardiología, y continuando con el módulo de electrofisiología, voy a dar el tema de arritmias en el embarazo. Bueno, básicamente la evaluación es similar a los pacientes que no están embarazados, pero hay que tener algunas consideraciones especiales en cuanto para el tratamiento como para el diagnóstico de las arritmias durante el embarazo. Lo que hay que tener en cuenta principalmente son los cambios hemodinámicos que se producen durante la gravidez y los efectos farmacológicos antiarrítmicos que estos cambios hemodinámicos eh, van condicionando en cuanto a los efectos de los fármacos en sí, ya sea durante la lactancia, el embarazo o el feto. En cuanto a los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, uno de los más importantes es el aumento del agua corporal, en el cual aumenta entre 5 a 8 litros de acuerdo a la etapa del embarazo, y esto conlleva un aumento del gasto cardíaco en aproximadamente 40% más de lo habitual que en una paciente no embarazada. También va acompañado de aumento del tono simpático debido a sus hormonas y diferentes mecanismos fisiopatogénicos que se producen durante el embarazo, que lleva a un aumento de la actividad ectópica auricular que favorece el desencadenamiento de algunas arritmias. Y luego, en cuanto a los medicamentos, este aumento del líquido corporal total produce cambios en la absorción, la distribución y la eliminación de los fármacos, volviéndolos impredecibles de acuerdo a la situación fisiológica de cada embarazo. En cuanto a la evolución y el manejo de las arritmias en las embarazadas, básicamente hay que concentrarse en tres factores principales. Uno es el diagnóstico correcto de la arritmia y la documentación de la misma. Por otro lado, hay que demostrar que el tratamiento farmacológico no es necesario para esa etapa del embarazo. Y el tercero, una vez que esté implementado la utilización de fármacos, utilizar el menor número posible de fármacos y las dosis mínimas recomendadas para la acción o para el nivel que necesitamos ante cada arritmia en particular. La anamnesis va a ser fundamental, ya que en ella vamos a constatar varios ítems importantes en cuanto a la arritmia, que son la severidad de los síntomas, las situaciones que desencadenan la arritmia o que la atenúan, si hay o no presencia de inestabilidad hemodinámica, esto vamos a saber si la paciente refiere que tuvo mareos o síncopes, si tiene síntomas de cardiopatía concomitantes, o si tiene algunas patologías asociadas fuera de lo que es la arritmia propiamente dicha. En cuanto al examen físico, va a ser el examen físico típico para todos los pacientes que se presentan en consultorio, pero hay que tener en cuenta algunos hallazgos normales, o sea, que en las embarazadas se pueden presentar, pero que son normales, que son el desdoblamiento amplio del primer tono cardíaco, se puede ocultar también un solo sistólico leve en el foco pulmonar y edemas periféricos. Todo esto está condicionado por el aumento del volumen corporal que se produce fisiológicamente durante el embarazo. En cuanto a los estudios complementarios, el electrocardiograma es uno de los estudios fundamentales que siempre se deben solicitar. Hay que tener en cuenta que puede tener ciertas características diferentes a las mujeres no embarazadas, como por ejemplo desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y aparición de unas pequeñas ondas Q con T negativas en lo que es la derivación D3. Y tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes con palpitaciones, generalmente con el solo hecho de realizar un electrocardiograma, es suficiente para detectar
la causa de esas palpitaciones, que generalmente son latidos prematuros, ya sean auriculares o ventriculares. Esto sucede en más del 80% de las causas de palpitaciones. Aquí vemos un electrocardiograma de una mujer embarazada, perdón, son dos electrocardiogramas. El electrocardiograma A es previo al embarazo y el electrocardiograma B es en una etapa avanzada del embarazo, en el que podemos ver que en el electrocardiograma A tiene un eje normal y no tiene ninguna alteración en la derivación de 3, y cuando está embarazada vemos que el eje se proporciona levemente hacia la izquierda, o sea, se va tirando más hacia la izquierda que lo tenía anteriormente, y aparece en una Q rápida en la cara, en la derivación de 3 con T negativa. Esto no es nada patológico, sino que es normal del embarazo al producir la desviación del eje cardíaco, la desviación de la posición cardíaca por el útero, que va aumentando su tamaño conforme va aumentando o va avanzando el embarazo. En cuanto al el ecocardiograma es de vital importancia porque puede demostrar cardiopatías congénitas o adquiridas. También vamos a ver la función ventricular, que nos va a servir para instaurar algunos de los tratamientos farmacológicos, y el hecho de que es totalmente inocuo para el feto. En cuanto a la ergometría no se recomienda de rutina realizarlo en las embarazadas, pero no está contraindicado. Lo vamos a utilizar cuando creemos que la actividad arrítmica está en relación con isquemia miocárdica, ¿sí? Que puede llegar a ser la responsable de esas arritmias. Y lo que sí siempre se va a indicar en todo paciente embarazada que tenga palpitaciones o alguna arritmia documentada por electrocardiograma es un Holter de 24 horas. Con él vamos a poder establecer las causas. Nos sirve ya que monitorean la actividad cardíaca durante las 24 horas, y es un método totalmente inocuo para el feto, y nos va a dar mucho detalle en cuanto a la arritmia en los momentos de aparición, si tiene o no algún factor desencadenante. Y los estudios electrofisiológicos, ¿sí?, son fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de ciertas arritmias, pero su indicación está limitada por la irradiación que sufre el feto durante el procedimiento, ya que se demostró que son teratogénicas, las alteraciones que pueden causar por la radioscopía, pero hay algunos casos en el que es necesario realizarlas. Y en estos casos en el que fue necesario realizarlo, hay dos métodos descritos. Uno es guiado por ecocardiografía, ¿sí?, que es el más utilizado, y el otro método es colocando una manta plomada sobre el feto, que disminuye la incidencia de radiación, pero no la elimina. En todo caso, estos estudios están reservados para pacientes que desarrollan arritmia refractaria a todo tratamiento médico y que ponen en compromiso la vida tanto de la madre o del feto. En cuanto al tratamiento farmacológico en sí, se debe preservar para las pacientes con síntomas importantes o arritmias importantes que, como dijimos anteriormente, amenacen la vida de tanto la madre como del feto. La Administración Federal de Fármacos y Alimentos describe a todos los fármacos en diferentes categorías de acuerdo o no se haya demostrado su actividad frente al embarazo. En la categoría A, bien, aquí están todos los fármacos en que se han probado mediante estudio en mujeres embarazadas y que no tienen riesgo de anomalía fetal. En la categoría B, estos estudios han sido realizados, pero en animales no hay prueba suficiente en embarazo de que no produzcan una anormalidad fetal. El grupo C, los estudios en los animales dieron algún efecto adverso sin malformaciones, o sea, sin ser teratogénicos, y no hay estudios en animales.
en la categoría D, aquí los estudios, hay grandes estudios en mujeres embarazadas donde se han demostrado que hay riesgo potencial para el feto. Y en la categoría X, aquí también hay estudios documentados en el cual se producen malformaciones fetales con el uso de estos fármacos. Es la categoría, está contraindicado usarlo durante el embarazo. Y vemos que la mayoría de los fármacos para el tratamiento de antiarritmia caen en el grupo C. O sea que se han demostrado algún efecto adverso en estudios realizados en animales. Dentro de los fármacos antiarrítmicos, podemos ver en la columna de la izquierda los fármacos, en dónde actúan, la categoría de la Administración Federal de Fármacos, que la gran mayoría son C, hay muchos D y hay otros que directamente no se saben cuál es su acción en el feto. Y nos suma una columna más que es durante la lactancia. ¿Sí? La S significa que se pueden administrar durante la lactancia, la NS que no se pueden, y los signos de preguntas que no hay ningún estudio realizado durante el periodo de lactancia. En cuanto a los bloqueantes del nódulo auriculoventricular, como es la adenosina, carece de un efecto directo sobre el feto. Por eso es seguro para usar durante el embarazo. Lo que produce o sea, deprime la conducción nodal entre el nódulo auriculoventricular y disminuye el automatismo del nódulo sinusal. Se usa principalmente para las taquicardias supraventriculares. El verapamilo, que bloquea los canales cálcicos, este medicamento sí pasa a la barrera placentaria y afecta al feto, pero no produce malformaciones. O sea que eso se utiliza como una segunda línea de tratamiento. Y la digoxina, este glucósido cardíaco, se elimina por vía renal, atraviesa ampliamente la barrera placentaria, pero al no producir teratogénesis, es posible usarlo durante el embarazo. En cuanto a los beta bloqueantes, se sabe que son antiarrítmicos de clase 2, si bien se han publicado efectos adversos fetales como bradicardia, hipotonía, apnea, hipoglucemia, no existe evidencias que tenga acciones teratogénicas, por lo cual se puede optar los beta bloqueantes para el tratamiento de algunas arritmias. Generalmente cuando vamos a utilizar beta bloqueantes se intenta utilizar los cardioselectivos. Y bueno, como veíamos en el cuadro de recién, los categoriza algunos en categoría B y la gran mayoría en categoría C. Bien. En cuanto a los antiarrítmicos del grupo 1A, como la quinidina, este medicamento tiene una absorción gastrointestinal, se une a proteínas plasmáticas y tiene una eliminación hepática. Esto es importante decirlo, ya que vemos que al aumentar la cantidad de líquido intracorporal, las proteínas plasmáticas también difieren su unión a estos fármacos y el efecto varía ampliamente entre una embarazada y otra. Tiene una baja incidencia de efectos adversos fetales y es de la primera elección en este grupo de fármacos. Después, la procainamida, que también se absorbe por intestino, pero se elimina a nivel renal, pasa a la barrera placentaria y tiene pocos efectos adversos. Sería la segunda opción en este grupo de antiarrítmicos. Y estos fármacos, al pasar la barrera fetal, se pueden usar para arritmias tanto maternas como del feto. Entre los grupos 1C, tanto la flecainida como la propafenona atraviesan la barrera placentaria. Aparentemente su empleo en el embarazo no produce riesgo para el feto. Dice aparentemente porque no hay estudios randomizados para esto, y son una opción razonable como drogas antiarrítmicas para este grupo. Y los de clase 3, como el sotalol, se absorbe en el intestino y se elimina por vía renal también, y es el único antiarrítmico de los grupos 1 y 3
de la categoría B, o sea que serían de los más seguros para utilizar. Y en cuanto a la amiodarona se sabe que ejerce efectos adversos severos en el feto, ¿bien? Y se reserva solamente para pacientes con arritmia refractaria a otro tipo de tratamiento y que son arritmias con potencial letales para la unidad madre-feto. En todo caso, se los deja por estos efectos adversos que ejercen sobre el feto como última opción de tratamiento. Bueno, ahora vamos a ver manejos en arritmias específicas, ¿sí? La arritmia más frecuente durante el embarazo son las palpitaciones, con más del 80% de las consultas cardiológicas. Bueno, las palpitaciones hay que evaluarlas de forma siempre no invasiva, mediante electrocardiograma o Holter. Los más frecuentes son extrasístoles auriculares, ventriculares o de la unión auriculoventricular. Si alguna paciente se presenta a consultorio con palpitaciones sintomáticas, molestas y con gran carga de extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares, se puede iniciar el tratamiento con beta bloqueantes. En cuanto a las taquicardias supraventriculares, la más frecuente es por reentrada del nódulo, por reentrada intranodal, ¿sí? Producidas generalmente por el estrés fisiológico del embarazo. Producen taquicardia sinusal, ¿sí? Generalmente son frecuentes y asintomáticas. Y en cuanto al aleteo y la fibrilación auricular, son raras durante la gestación y se suelen asociar a cardiopatías estructurales previas o arritmias previas conocidas por la paciente. En cuanto al tratamiento, siempre en primera línea va a ser la adenosina. Como segunda línea de tratamiento se pueden utilizar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. Se deja como tercera línea la dioxina, procainamida, ¿sí? Que son alternativas a tener en cuenta. Y en caso, si la paciente se presenta con descompensación hemodinámica, se puede utilizar cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica no está contraindicada en el embarazo. Se pueden utilizar hasta 300 Joule para la descarga. Siempre se intenta iniciar con dosis menores, o sea, 100, si no se tiene el resultado 200, por último 300, y no produce ningún efecto adverso ni al feto ni a la madre. En cuanto a la fibrilación auricular y el aleteo, como dijimos ya, son sumamente infrecuentes en las embarazadas. Idealmente los fármacos para control de frecuencia cardíaca se usan los bloqueantes cálcicos como el diltiazem y el verapamilo. Se pueden utilizar beta bloqueantes y dioxina también para el control de frecuencia. En caso de que queramos restablecer el ritmo sinusal, bueno, se puede usar como primera opción la cardioversión eléctrica, o si no se quiere utilizar la cardioversión eléctrica, se puede utilizar fármacos como flecainida y propafenón. Recordemos que la amiodarona no está indicada como droga de elección. Cuando se utiliza en embarazadas, se utiliza como última opción después de haber utilizado todos los otros esquemas de tratamiento. Y en cuanto a la anticoagulación, no tiene diferencias en cuanto no tiene grandes diferencias en cuanto a la población no gestante, pero sí aconsejan utilizar la heparina, y desaconsejan usar la warfarina debido al peso molecular de ambas. La heparina, al ser más grande, no pasa la barrera placentaria y no causa alteraciones en el feto, alteraciones de la coagulación del feto. Tiene una vida media más corta, por lo cual se puede suspender ante una eventual cirugía necesaria de urgencia. En cuanto a la taquicardia ventricular, son sumamente raras durante la gestación. Entre las causas más comunes se encuentra la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, los síndromes de QT prolongado, miocardiopatía hipertrófica y las coronariopatías. Y bueno, básicamente se tratan igual que en la población que no está embarazada. Y la gran división es si tiene o no tiene descompensación hemodinámica. Si no tiene descompensación hemodinámica, se puede utilizar beta bloqueantes selectivos o lidocaína. Y si tiene descompensación hemodinámica,
va claramente la cardioversión eléctrica. Bien. En cuanto al paro cardiorrespiratorio que se produce en el embarazo, si bien el manejo en general del paro es el mismo que en la población que no está embarazada, hay algunas consideraciones especiales que siempre hay que tener en cuenta, como por ejemplo la posición. Esto va a depender también de la edad gestacional, pero mientras más edad gestacional, cuando ponemos a la paciente en decúbito dorsal para iniciar las maniobras de reanimación, el peso de la placenta más el feto comprime lo que es la vena y la arteria aorta, disminuye el retorno venoso y complicando la irrigación sanguínea. Entonces, para estos casos, lo ideal es, si está solo el operador, inclinar, si tiene la posibilidad de tener una camita rígida, inclinar 30 grados para que todo el peso del feto vaya hacia el costado del cuerpo, o si son dos operadores, uno de los operadores desplaza todo lo que es la placenta hacia el lado izquierdo para liberar la presión de los grandes vasos. En cuanto al masaje en sí cardíaco, se lo va a hacer levemente por encima del punto que generalmente usamos. Esto se debe a que está desplazado el corazón hacia la parte superior. Y cuando vamos a realizar cardioversión eléctrica, también las paletas del cardiofibrilador se colocan más arriba que de costumbre. Y si hay posibilidad, lo ideal está aconsejado hacer la cardioversión antes o posteriormente. Bien. En cuanto al resto de las maniobras avanzadas, como es la intubación orotraqueal, la cardioversión y los fármacos utilizados en el paro cardiorrespiratorio, no varían con la población que no está embarazada. Bueno, como ya dijimos en varias oportunidades, menos la amiodarona. La amiodarona se lo deja como última instancia. Y hay que considerar realizar la cesárea dentro de los 5 minutos de iniciado el paro cardiorrespiratorio, siempre y cuando el feto sea viable. Entonces, como conclusiones, las arritmias durante el embarazo que requieren terapia farmacológica son sumamente raras. El correcto diagnóstico es crucial para iniciar un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o no. Los fármacos son relativamente seguros durante el embarazo y la lactancia. Se deben utilizar la menor cantidad de fármacos y la menor dosis posible. Y la cardioversión es segura tanto para la madre como para el feto. Muchas gracias.